Perdida, perdida. Hoy tampoco hay clase. Hola, perdida. Y hoy también Perdone mandan Avísele a Lee que le nuevamente la autorizamos un insistencia, pero descanso yo el puedo día de hoy. recuperar esa asistencia de ayer porque me puede afectar. Y yo siempre he estado aquí, sé que no hubo clases, pero yo estuve aquí pendiente. Lamentablemente no me pude inscribir como asistente. Entonces, alguna salida puede haber en esto, o puede contarme hoy, por ayer y hoy. Pues no, ahí sí que cada asistencia es aparte y ahorita ya se conectó el link. Entonces, si ustedes le pudieran comunicar a él tal vez al final de la clase, ¿verdad? Para que él nos pueda apoyar dándonos una solución, porque sí tuve a otras dos personas que me escribieron ya después de las 9 de la noche y pues sí, ya después de la noche ya no les pude habilitar la asistencia real. Muchas gracias. Yo voy a preguntarle entonces a Lick, muy amable. Buenas Ya noches, está Lick, ya está Lick. buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, Lick. Noche Veo Lick. por, Bien, Lick, mucho gusto, buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. veo por ahí que Licenciado, muy buenas noches. Perdone, muy buenas noches, cuénteme, ¿quién habla? perdone, licenciado. Fíjese que quería molestarlo. Viera que iba rumbo a mi casa y tuve un pequeño percance acá en vía. Entonces, Híjole. todavía estamos acá con los del seguro, pero no Ajá. sé si tendría algún inconveniente con ello para lo de la asistencia o lo reportarían como una inasistencia. No hay ningún problema, está debidamente justificado y espero que pueda solucionar su inconveniente. Oye, solo por favor ahí, Cindy, si pudiera tomar los datos ahí del compañero para ver ese tema. Que el compañero me mande sus datos, por favor. Está bien, sí, yo se lo sabe dar ahorita. Muchísimas gracias. No hay problema. Estaba viendo yo ahí, mira, primero, buenas noches a todos. Primero, pedirles una consulta. una disculpa. Sí, cuénteme. Entonces, así como él mandó los datos y a mí me hubiera pasado lo mismo ayer que yo le comenté a Cindy, que a mí me estaba diciendo que después no me iba a valer. ¿Cómo va a ser eso? Bien, No están al mándeselo. tanto, entonces no están al tanto, porque a mí no me lo dijo. Yo le dije que el internet no me agarraba, no sé si era el internet o el link que no me dejaba entrar. Y ella me dijo que buscara otro dispositivo para hacerlo. Entonces, Sí, ¿cómo va a ser correcto. eso? ¿Pero cuál es el problema? Porque si yo no hubiera podido, entonces ella me dijo que no me iba a valer hoy. No le entiendo su pregunta, fíjese, Perdón, pero Lick, no. él, le voy a dar contexto. El compañero Ajá. ayer me escribió que él Ajá. estaba intentando llenar asistencia, estuvo intentando llenar asistencia y que únicamente tenía ese dispositivo. Entonces yo le dije pues que probara con otro dispositivo, ¿verdad? Entonces él me dijo que simplemente tenía un solo dispositivo y no podía llenar asistencia, ¿verdad? Pero hemos estado utilizando el mismo link durante todos los días y de hecho, pasadito las 8 de la noche, todavía yo les indiqué en el grupo que se los estaba habilitando, entonces nunca le mencioné nada sobre el día de hoy, ¿verdad? No, pero digamos que si a mí si no hubiera podido yo, ¿cómo se llama? Eh, Llenar la asistencia, así como ella digo que no valía ya después, como así es. Entonces, Perdón, compañero, ¿qué solo hubiera te quiero pasado decir, ahí? perdón, compañero, ahí la decisión la está tomando el LIC, no Cindy. Entonces, el licenciado, si hubiera estado ayer, hubiera él tomado la decisión. Ahorita la está tomando él porque él está, Cindy no la está tomando. Sí, Y vean. dejemos que avance con la clase también, ¿va? Yo creo que Licenciado, el buenas respeto lo noches. merecemos todos y tenemos que avanzar Ajá. también, pues, ¿verdad? Licenciado, perdone, buenas noches. Mi nombre es Sí, Dorcas buenas Ochoa. noches. Con Buenas todo noches. respeto, fíjese que yo acabo de hablar con Cindy. El día de Ajá. ayer yo estuve aquí, sé que no hubo clase, pero yo he estado siempre Es pendiente correcto. aquí con la asistencia. Lamentablemente Ajá. yo ayer no pude anotar mi asistencia, entonces yo quisiera ver si es posible que el día de hoy se pueda valer por los 2 días. Yo soy muy responsable y lo que sucede es que son solo 2 faltas las que se permiten y de repente puede haber alguna emergencia y ya no tener una oportunidad. Yo rogaría si es posible, porque yo sí estuve pendiente de la clase, pero no logré poner la asistencia. La No sé a qué asistencia grupo. correspondiente. Si no, Sí, ajá. miren, no tengan pena, va. Primero les estaba yo hablando, muy buenas noches y les estaba diciendo, inicialmente las disculpas del caso porque ayer tenía yo una diligencia judicial que se prolongó hasta casi horas de la noche por estar esperando una resolución
Y era algo que yo no tenía previsto y me fue materialmente imposible el poder conectarme con ustedes. Yo se lo platiqué a Cindy desde más o menos como a las 18:30 horas, más o menos, porque sí ya calculaba que no me iba a dar tiempo y de hecho terminé ya a horas de la noche, ¿sí? Y sí le platiqué de que había que pasar la asistencia y que lo que tenía que poner como tema era derecho registral, ¿sí? Así como se los expliqué yo el primer día, a mí cuando me explican, yo les entiendo, ¿sí? No hay ni necesidad de que nos estemos ahí alegando ni nada por el estilo, porque es algo que tiene solución, ¿sí? Tanto a Jesús, creo que era la persona que estaba hablando anteriormente, como a Lorena, si ustedes no pudieron marcar su asistencia el día de ayer, no se preocupen, mándenle ahorita los datos a Cindy de su nombre y su número de carnet y no hay ningún problema, ¿sí? No hay Gracias, ningún, licenciado. no hay Si ningún fuera tan inconveniente amable, con no eso. sé a dónde nos podemos comunicar con Cindy, si es tan amable. Ella está en el WhatsApp. chat de WhatsApp. Ella está en el chat de WhatsApp. Y sí, vean, Cindy es un trabajo de apoyo el que nos está brindando. Claro, y muchas Yo de gracias. verdad, yo de verdad le agradezco un montón la colaboración, porque siempre se los dije desde el primer día, el canal de enlace y de comunicación con ustedes es ella, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de reclamo o algo o cualquier inconveniente, háganmelo saber. Yo, como les dije, si me explican, yo les entiendo, ¿sí? Y no se preocupen, ¿sí? Yo Lick, tomo buenas en noches. consideración muchas situaciones, ¿sí? Sí, cuéntenos, cuénteme Disculpe, quién habla. aprovechando este momento, mucho Ajá, gusto, mi nombre es Erika. Fíjese que yo tuve un inconveniente y ajá. fue que a mí me robaron mi celular. Entonces yo perdí mis datos, mi número y todo. Yo hasta el día de hoy pude recuperar mi correo, mi número, todo lo demás. Entonces hasta el día de hoy es que estoy ingresando a su clase. Yo quisiera Ajá. saber si todavía puedo llevar el curso, ya que ya tengo Sí, 3 inasistencias desde el día lunes hasta el día de hoy. Sí, por supuesto, no tenga pena. ok. No tenga pena, miren, y tampoco se trata de que si usted no está hoy, el día de mañana se inventa cualquier cosa, no. Ya Correcto. dejemos esa cultura por un lado, hombre. Miren, el que yo sea accesible a muchas situaciones no significa que ustedes también se van a aprovechar de la situación, ¿sí? Al final de Correcto. cuentas, el único perjudicado acá es el alumno, porque si no está en una clase, pues mi idea acá es venir a compartir, venir a enseñar el conocimiento que se enseña. Entonces, no caigamos en eso, ¿sí? Seamos desde ya honestos con nosotros mismos, y siendo honestos con nosotros mismos, creo que podemos ser también honestos con los demás, ¿sí? Yo soy muy accesible en muchas situaciones, pero tampoco se trata de abusar de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, no volvamos problemas porque no es algo que sí tiene solución, ¿sí? Yo, como les dije, cuando me explican, yo los entiendo muy bien y los comprendo. Sé que hay muchas personas acá que trabajan en todo ese tipo de situaciones, entonces no hay ningún inconveniente. Y como les digo, el apoyo que me da mi Cindy es precisamente ese, el ayudar y colaborar conmigo, ¿sí? Pero si ustedes me explican el caso en concreto, también les podemos atender y podemos hacer las excepciones del caso correspondiente, pero ello no significa que también se vayan a aprovechar de ese tipo de situaciones, ¿sí? ¿Alguien tiene algo más que comentar antes de que entremos de lleno al tema que vamos a desarrollar ahí para no estar interrumpiendo después con lo mismo? No, licenciado, iniciemos, por favor. Vamos a continuar entonces hablando un poco siempre del derecho registral. Fíjense que toca desarrollar un tema bastante importante que es los sistemas registrales. En algún momento, el día martes, se lo platiqué que existían por allí algunos sistemas registrales que son como los más conocidos o los más comunes o los que doctrinariamente más se han desarrollado, que como lo es el sistema francés, el sistema germánico, el sistema español, que son clasificaciones meramente ordinarias y que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero básicamente el tema de sistemas registrales, que por cierto ese es el título o el tema que tienen que colocar para la asistencia de hoy, ¿sí? Para que tomen nota, ¿sí? Sistemas registrales. Para que vayan tomando nota de una vez. Pues les decía que esto es
la forma en la que se crean o en la que están organizados los diferentes registros, tanto públicos como privados, en los países en los que existe, y varía mucho de país en país. Obviamente hay países que son mucho más desarrollados que los nuestros y que manejan un mayor número de registros y de tecnología inclusive. Entonces, básicamente el tema de los sistemas registrales va a variar dependiendo de el efecto jurídico que producen frente a terceras personas. Digamos que existen dos grandes divisiones que, como les decía, son divisiones meramente doctrinarias que indican o que se pueden manejar dependiendo del país en el que nos encontremos. Y uno es el sistemas de registros sistemas sin registros públicos, perdón, y otro va a ser sistemas con registros públicos. Pareciera un poco contradictorio, pero sí existen países en los cuales no existen o no están tan desarrollados lo que son los registros públicos. Yo les mencionaba a ustedes en el día martes, si no me recuerdo, que en Chile, por ejemplo, existe mucho lo que son registros, pero son de registros de carácter privado, es decir, son empresas, son entidades que prestan ese servicio y que lejos de llamarse registros, a ellos los conocen como conservadores de documentos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere este tipo de clasificaciones de sistemas sin registros, ¿sí? Estos sistemas sin registros públicos se subdividen en dos grandes categorías, ¿sí? El primero va a ser un sistema que se denomina identidad de las personas y el otro se va a denominar un sistema de seguro de títulos. El sistema de identidad de las personas, pues es un sistema que sirve o que se aplica básicamente para, como su nombre lo indica, para la identificación de las personas. Ese asidero nosotros acá, para el caso de Guatemala, lo vamos a encontrar en el Código Civil cuando desarrolla la parte específica de la cédula de vecindad, que era el documento de identificación que utilizábamos en nuestro país con anterioridad. Y obviamente todo esto cambió con la emisión de la Ley de Registro Nacional de las Personas, RENAP, que fue cuando pasó todo lo que estaba en los registros civiles, pasaron a poder de RENAP. Entonces hay una parte o una gran parte del registro de las personas que se encuentran en este registro RENAP, ¿sí? Hay países en los cuales anteriormente, por ejemplo, no era necesario portar un documento de identificación como el DPI que nosotros utilizamos actualmente, sobre todo en ciertos países de la Unión Europea, donde pues ellos consideraban de que no era del todo necesario el portar un documento de identificación porque ellos por pertenecer a sus países de origen, por ejemplo, a la Unión Europea, podían transitar sin ningún problema, salvo que usted necesitara la emisión de lo que es un pasaporte, pues era necesario tramitar previamente un documento de identificación. Obviamente todo esto cambió hace unos años, sobre todo en países de la Unión Europea, como les digo, a raíz de muchos atentados terroristas en los cuales ellos mismos se vieron en la necesidad de tener que identificar el tipo de personas, qué personas transitaban por su territorio. Pero básicamente este sistema sin registro público, que se denomina identidad de las personas, se refiere a ese sistema que se utiliza para la identificación de las personas. Recordemos de que no solo existe el tema del DPI para identificar a una persona, también están las certificaciones de nacimiento. Son certificaciones en las cuales se hacen anotaciones, por ejemplo, de cuando usted contrae matrimonio, se hace una anotación en esa partida porque su estatus de soltero va a cambiar a casado, ¿sí? Entonces, vemos entonces que este tipo de registros se refieren a eso, ¿sí? No sé si se ve la presentación, disculpen, es que tengo un pequeño No, problema por listo. se fue, ¿verdad? No, No, ahorita se fue. licenciado. Pero permítanme que no sé ni qué estoy haciendo por acá.
Estamos. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, señor licenciado, gracias. Ok. Perdón, las disculpas ahí que no sé qué le meneé por aquí a mi computadora. Pues ahora bien, existe otro sistema de control de documentos que se llama seguro de títulos, que este también funciona mucho, sobre todo en países como Bolivia y como Chile también, en el cual las personas, por ejemplo, las escrituras de compraventa que realizan adicional a prestar o adquirir un servicio privado de custodia y guarda de ese documento, pues en algunas legislaciones es común que se contrate un seguro, para la protección en caso de que se dé algún incumplimiento o que se dé algún tipo de estafa o alguna situación anómala en ese negocio jurídico que las partes están celebrando. ¿Sí? Este tipo de registro denominado de seguro de títulos no es muy común ya actualmente, porque digamos que es bastante engorroso, es bastante oneroso para la persona, porque básicamente usted, al momento de adquirir el derecho y tener ese contrato de compraventa del negocio que celebró, por citar un caso, va a tener que estar pagando, ya sea mes a mes o anualmente, una prima de seguro para que ese negocio esté protegido. Y entonces eso a la larga le resta como que un poco de certeza y seguridad jurídica al negocio que se está celebrando. El antecedente de este tipo de registros, pues, como se los consigné allí, pues nació en Estados Unidos, específicamente en Filadelfia en 1880, y pues básicamente un grupo de aseguradores locales en aquel entonces concibieron esa idea de que era necesario crear un servicio, o vieron una oportunidad de negocio allí, ofreciéndole a las personas un seguro para garantizar ese negocio que estaban celebrando, sobre todo el tema de bienes inmuebles, para que en caso de que ese negocio se viera afectado, qué sé yo, por algún tipo de anomalía, como alguna estafa, o que el bien perteneciera a otra persona, pues usted no fuera a perder esa inversión que había hecho, sino que iba a entrar a cubrirlo el seguro en caso de cualquier eventualidad. Esto ha causado bastante problema también en los países en los que se utiliza todavía esta modalidad de seguro de títulos, porque digamos que ha habido una fuerte disputa entre aseguradoras, entre empresas aseguradoras y los propios notarios. Imagínense, ahí las aseguradoras han visto un mercado potencial en el cual tienen un mercado grande de clientes, y pues a veces ellos mismos ofrecen el tema de poder asegurar esos contratos. Solo deben Se cortó. por acá, pues les decía que ese es un sistema que ya está un poco en desuso. En República Dominicana también hay una modalidad en la cual pues las empresas aseguradoras le ofrecen a las personas un seguro que para garantizar la inversión que han hecho en la compra de un bien, en la compra de un vehículo y cuestiones así, ¿verdad? Pero lo que garantiza es la efectividad y la certeza de ese negocio, de ese título, ¿sí? Esa es la división que en cuanto a los sistemas de registros o sin registros públicos. Y pues otra de las clasificaciones en cuanto a los sistemas registrales que vamos a encontrar es atendiendo a la forma en la que se conciben los registros públicos. Es decir, cuando sí existen registros públicos en el país, como en el caso nuestro, en donde sí existe un registro de la propiedad, un registro mercantil, un registro de propiedad intelectual, un registro fiscal de vehículos y un montón de registros que vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Esta es la clasificación a la que les hacía yo referencia el día martes, hacia grandes rasgos, porque digamos que es como que la
la más conocida o la más desarrollada doctrinariamente, y aquí lo vamos a ver hacia grandes rasgos, pero digamos que hay 4 sistemas, ¿sí? O 4 subdivisiones en cuanto a la forma en la que se crean los registros públicos, ¿sí? Está el sistema francés, el alemán, el español y un sistema australiano o de torrelas, ¿sí? Y cada uno de estos sistemas pues tiene diferentes características. En algunos coinciden, en otros no. Yo les enlisté acá en el cuadro que les estoy proyectando, digamos, hay 9 características que se encuentran presentes en estos 4 sistemas de registros públicos, ¿sí? Que tienen que ver con la forma en la que se crean, repito. ¿Sí? Digamos que en el sistema francés, indica ahí en el apartado 1, dice, los contratos surten efecto entre las partes, aunque los títulos no estén inscritos en los registros. Es decir, que si usted realiza una compra-venta, el contrato va a surtir efectos desde el momento en que usted firma esa escritura de compra-venta y le dan su testimonio, aun y cuando no lo haya llevado a inscribir al registro correspondiente, es decir, al registro de la propiedad. Distinto es, por ejemplo, en el sistema alemán y el sistema español, que están a la par, este cuadro que les estoy proyectando, en el cual, si se dan cuenta, dice registro constitutivo, registro declarativo, salvo hipoteca. Es decir, que allí es necesario que para que surta efectos y para que usted adquiera la propiedad como tal, es necesario que usted lo lleve a el registro correspondiente, y es hasta que usted lo inscribe como tal que va a poder decir o va a poder gozar de ese derecho de propiedad que está adquiriendo. Pues en el sistema australiano o de torrelas dice inmatriculación voluntaria, y luego todas las transacciones son de inscripción obligatoria, es decir que la primera inscripción la hace usted de forma voluntaria, pero si lo quiere ceder a terceras personas a partir de la segunda, tercera y cuarta cambio de propiedad, pues ahí sí la propia ley, si es que el sistema de registro en el país es el australiano de torrelas, pues sí lo obliga a que debe hacer la escritura o la inscripción correspondiente. Yo les coloqué aquí, digamos, las 9 características más importantes de estos cuatro sistemas, y al final de cuentas no se trata de ver qué sistema es mejor o qué sistema tiene mayor o es superior el uno del otro, digamos. No se trata de que vayamos a analizar de que el sistema francés es mejor que el sistema español o que el sistema alemán es mejor que el sistema australiano, porque no se trata de eso. Anteriormente o antiguamente sí se concebía esa situación en la cual muchos autores trataban de establecer quién sistema era el más adecuado. Hoy en día lo más factible es hablar de cuál de los sistemas es el más eficiente y más eficaz para brindarle seguridad y certeza jurídica a las personas del acto que se está sometiendo al registro. ¿Sí? Por ejemplo, en el sistema francés, en el segundo apartado que ustedes ven allí, pues dice que existe un plazo para presentar títulos ante el registro. En el sistema alemán, por ejemplo, no hay un plazo, pero por ser constitutivo se presenta con rapidez, ¿sí? Vemos que tiene relación con lo que está arriba en ese sistema alemán, porque aun y cuando no existe un plazo para que usted lleve su testimonio a registrarlo, pues si tomamos en cuenta que surte efectos únicamente hasta que usted lo vaya a inscribir, pues obviamente a usted lo que le va a convenir, o lo que más le interesa, es que se registre de forma rápida para tener ya asegurado ese derecho. En el sistema español, por ejemplo, tampoco no hay ningún plazo. Y de la lectura de estas, por ejemplo, lo que estamos proyectando acá, de estas primeras 5 características, pues les he de decir de que el sistema en Guatemala, los registros públicos, no es que tengan adoptado como tal un sistema francés, un sistema alemán, un sistema español o un sistema australiano, porque en realidad es una mezcla de estos 4. Reúne características, cada uno de los registros tiene su forma muy particular de ser, pero reúne características de
de estos cuatro. Como les decía, no podemos hablar hoy en día de que el sistema francés sea mejor que el alemán o que el español sea mejor que el alemán, sino que se trata de hacer una mezcla de cada uno de los sistemas de registros públicos que existen para brindar mayor seguridad y mayor certeza jurídica de lo que las personas están sometiendo a registro, ¿sí? No permite. Por ejemplo, si ustedes ven allí en el apartado número 5, el sistema francés dice se utiliza la transcripción como mecánica de inscripción. ¿Sí? Cuando en los registros transcriben todo el documento que usted está llevando a que lo inscriban, pues entenderíamos de que es un rasgo propio del sistema francés. Distinto es, por ejemplo, el sistema alemán que dice se utilizan solo ciertos datos únicamente como mecánica de inscripción. Por ejemplo, acá en Guatemala, el registro de la propiedad, cuando hace la razón de inscripción, no es que transcriban toda la escritura de compra-venta, sino que en la razón, y ahorita les voy a presentar un ejemplo para que lo tengan claro, en la razón únicamente se transcribe en ciertas partes, que por lo general es fulano de tal por el precio de 60,000 quetzales compró la presente finca a la persona XX a través de escritura pública número 25, autorizada el 8 de junio de 2023 por el notario y el nombre del notario. Nada más. Transcribe solo ciertas partes importantes o trascendentales del negocio jurídico que celebraron las partes. No lo transcribe todo. ¿Sí? Como lo es, por ejemplo, en el sistema francés. En esa razón, pues, si es del sistema francés, ahí sí transcriben toda la escritura. Acá lo que se hace para el caso de nuestro país y para el ejemplo concreto del registro de la propiedad es de que se ingresa testimonio y lo que sí hace el archivo, el registro de la propiedad, perdón, es guardar una copia de ese instrumento público, ¿sí? Un duplicado. Porque cuando ya se le inscriben, le hacen esa razón a la que hacía referencia y le devuelven el testimonio a usted para que usted lo guarde y lo conserve y ya con eso pueda acreditar frente a terceras personas de que esa propiedad le pertenece, de que ya está debidamente inscrita en el registro, ¿sí? En el sistema español, pues dice sistema de transcripción, pero únicamente de cláusulas que produzcan efecto frente a terceros. Es muy similar a lo que estábamos hablando del sistema alemán, en el cual no se transcribe todo el documento, sino solo se hace una referencia en cuanto a el negocio jurídico que celebraron las partes. El ejemplo más claro es el de la compraventa, en el cual pues solo vamos a colocar ciertos partes. Ahorita les voy a colocar yo por ahí un ejemplo de una razón del registro de la propiedad para que ustedes lo vean y le hagamos la comparación, ¿sí? Y el sistema australiano o de Torrelas dice sistema de archivo de documentos. Ahí ni siquiera hacen una transcripción, sino que únicamente son conservadores o guardan documentos, ¿sí? Vean, para efectos de la asistencia en el tema, coloquen sistemas registrales, ¿sí? Para quienes me estaban, o para quienes tienen duda de esa situación, coloquen sistemas registrales, ¿sí? Ahorita les voy a compartir una razón del registro de la propiedad para que ustedes vean precisamente lo que estamos hablando, ¿sí? No sé si la pueden observar. Con 2 o 3 personas que me digan que sí lo pueden observar. Sí, licenciado. Sí, sabe. Eso que ustedes tienen ahí en pantalla, pues es una razón de inscripción que hace el registro de la propiedad acá de nuestro país. Y si se dan cuenta, pues no es que hagan una transcripción de toda la escritura pública, porque si no sería una razón bastante larga, sería una transcripción básicamente, como lo podemos ver en el apartado número 5 que estábamos analizando, ¿sí? En el sistema francés, por ejemplo, se utiliza una transcripción
como mecánica de inscripción. Acá el registro de la propiedad, por ejemplo, solo dice finca rústica ubicada en el lote 30, la dirección en donde se puede encontrar, municipio de Villa Canales, cuánto mide, y tiene ahí ciertas anotaciones. Dice, la presente finca no tiene limitaciones ni anotaciones ni grabadas. Esta finca tiene canceladas las hipotecas. Solo hace anotaciones de cosas importantes, ¿sí? No entra en mayor detalle de cuándo o por qué precio ni qué valor. Solo hace una cuestión meramente de lo más importante, ¿sí? Vamos a ver si tengo otra por acá. Vean esto. Perdone. Sí, Esta, dígame. también se podrían corroborar, digamos, con la matrícula fiscal. Sí, es correcto. Y eso lo vamos a ver después porque hay otra clasificación de los sistemas registrales que vamos a ir viendo de que en algunos países el registro catastral y el registro de la propiedad son un mismo registro. Son una misma institución. Acá, esto sucede mucho, por ejemplo, en Costa Rica y en El Salvador. Acá en nuestro país el sistema es distinto porque el registro de la propiedad y el registro de información catastral son entidades distintas, son autónomos, que obviamente sí tienen una comunicación entre sí, pero son entidades diferentes, ¿sí? En otros países no, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿sí? Se supone que por ejemplo, esta área actual de que dice 2.394 metros cuadrados tendría que coincidir con lo que está en el registro de información catastral. Y esa es la idea de que existe una comunicación entre ambos. Nuestro país, acá en Guatemala, existe un gran problema. Eso es una realidad que no podemos negar ni, como les decía en algún momento, tampoco se trata de tapar eso con un dedo, ¿sí? Y es que documentalmente muchas veces en el registro de la propiedad existen bienes que físicamente no existen. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible que tal situación haya pasado o que tal situación suceda? ¿Sí? Existen algunas fincas que están documentalmente una sobre otra. Y ese es un problema que históricamente ha tenido el registro de la propiedad. Hacer cuadrar documentalmente, que es lo que tienen ellos, porque el registro de la propiedad lo que tiene es información documental versus lo que físicamente está, que es la información que posee el registro de información catastral. Cuando uno como notario hace una escritura de compraventa, tiene la obligación notarial no solo de enviar ese testimonio al registro de la propiedad para que se haga la anotación y el traspaso de propiedad correspondiente, sino también dar el aviso correspondiente a el catastro, tanto de la municipalidad local como aquí en Ticali, ¿sí? Para que esa información vaya cuadrando a futuro. Anteriormente ese tipo de situaciones no existían y por eso es que existe esa diferenciación, ¿sí? Recordemos de que esto es información que ha digitalizado el registro de la propiedad de los libros que a mano llenaban anteriormente, ¿sí? De hecho, por acá, no sé si alcanzan a observar ustedes, para que tengan una idea de la documentación que digitaliza el registro de la propiedad. ¿Se dan cuenta? Este es un escáner, es una foto digital del libro propiamente, ¿sí? Y son libros bastante antiguos. Anteriormente, así era como se llevaba el control en el registro general de la propiedad. Era totalmente a mano. Si se dan cuenta, está identificada la finca con un número y pues allí mismo en ese libro se anotaban todas las inscripciones, si existía alguna desmembración, alguna hipoteca o alguna anotación por un tema de un embargo de un juzgado o situaciones así. Todo se llevaba a mano. Pero desafortunadamente, pues esos libros, algunos sí se conservaron muy bien. Pero conforme fue avanzando nuestra sociedad y todo, se fue necesario ir modernizando nuestro registro de la propiedad. Y tan es así que ahora todo se hace en forma electrónica, informáticamente, así como está esta inscripción de acá, ¿sí?
la digitalización y todo se hace en tiempo real y ya no se hace ninguna anotación así a mano como está en este libro. Se dan cuenta, a veces la letra cuesta un poquito entender, porque quienes llenaban en aquel entonces pues tenían que tener también una muy buena letra para que fuera legible las anotaciones que hacían, ¿verdad? Pero básicamente es una fotografía del libro, ¿verdad? Esta es otra anotación, esta es una razón también del registro de la propiedad en donde pues lo que se está haciendo aquí es una anotación preventiva con respecto a un bien, al mismo bien que veíamos en la primera presentación, ¿sí? Y pues acá vemos una cancelación, ¿sí? Todo actualmente se lleva así en forma digital, son libros electrónicos actualmente. Obviamente al registro de la propiedad ha sido una tarea bastante maratónica y bastante titánica el poder digitalizar todos esos libros, sobre todo porque algunos el estado de conservación no era como que el más óptimo, ¿sí? Sin embargo, pues vemos que el trabajo que han realizado ellos pues es bastante loable, es bastante de admirar. Tan es así que ahora, como les decía yo el día martes, pues ellos brindan servicios a distancia, servicios en línea en el cual usted puede consultar la finca que usted desee para ver qué documentos existen en relación a la misma, ¿sí? Pues solo déjenme volver a presentar. Acá está. Sí, vean, alguien pregunta por allí. En el área rural es más común, pero no sé a qué se referirá. Lo deje empezar acá. Y vean, existen muchos bienes inmuebles, y yo se los platicaba a ustedes el día anterior, tuvimos clase, que no se encuentran registrados, o no se encuentran inscritos en el registro de la propiedad, y ese es un problema, y de esa cuenta es que a veces se celebra únicamente compraventas de derechos posesorios. Eso lo que quiere decir es que usted únicamente tiene la posesión, pero es un bien que no tiene un libro mayor, como el que veíamos ahí, escrito a mano. Pero primero decirle lo que te dejaron aprender. Sí, eso le quería preguntar también. Fíjese que yo conozco un caso como tal, que por ejemplo, o sea, está la vivienda y todo, ¿verdad? Pero como tal, ya buscar, por ejemplo, el libro, folio y todo eso, o sea, prácticamente no hay nada. En esos casos, ¿qué procede? Mire, cuando usted tiene derechos posesorios de un bien, existe un procedimiento que se llama de titulación supletoria, en el cual pues usted básicamente le va a solicitar a un juez que le ordene el registro de la propiedad, inscribir ese bien que usted posee y que carece de inscripción en el registro de la propiedad. Obviamente no es que usted se lo va a solicitar al juez y él en automático lo va a ordenar al registro de la propiedad que lo inscribe y le cree un número de finca, folio y libro. No, es todo un procedimiento en el cual usted tiene que adjuntar planos, tiene que adjuntar pruebas, como por ejemplo declaraciones de que usted por más de 10 años en forma tranquila, pacífica y que nadie lo ha perturbado. Fíjese que no se le comprendí porque están hablando. Sí, pero es que alguien tiene abierto su micrófono. Edgar Armando. Sí, ya lo apagó. Sí, le decía yo de que a través de la titulación supletoria usted le puede solicitar a un juez que le ordene al registro de la propiedad la inscripción de ese bien que usted tiene en posesión, pero que carece de inscripción en el registro de la propiedad, es decir, no tiene número de finca, de folio y de libro. Obviamente no es que el juez en automático vaya a decir que se ordena el registro de la propiedad e inscribir el bien inmueble a favor suyo ni nada. Usted tiene que adjuntar pruebas y de hecho el juez de oficio, que es un juez del ramo civil, tiene que adjuntar las pruebas correspondientes, primero de que el bien inmueble
efectivamente no tiene o carece de inscripción en el registro de la propiedad. Segundo, adjuntar usted las pruebas de que usted ha vivido allí o tiene ese bien en posesión por más de 10 años, sin haber sido interrumpido, sin haber sido perturbado por terceras personas que hayan dicho este bien es mío y todo ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y hay una serie de diligencias que se van a realizar para determinar y establecer y concluir que efectivamente ese bien que usted adquirió no posee una inscripción en el registro de la propiedad y que es necesario que usted solicita que se haga la misma. Al momento de el juicio ordinario, pues el juez va a ordenarle al registro de la propiedad que le cree un número de finca, folio y libro, pero han habido ya una serie de diligencias correspondientes. De hecho, se le da audiencia a la propia municipalidad para que se pronuncie al respecto. Ellos como autoridad local pueden dar fe de que efectivamente ese bien en el cual usted está habitando pues no se encuentra o carece de inscripción en el registro de la propiedad. Pero eso es lo que se debe de, lo que se puede hacer. En nuestro país existen muchos bienes que están así, que no tienen o no han sido inscritos en el registro de la propiedad y lo que las personas tienen allí son únicamente derechos posesorios. Sí, pues. Allí hay como una especie de, no vamos a decir vacío, porque de hecho existe la ley de titulación supletoria en la cual usted puede solicitar este trámite al que les estoy diciendo. Pero el problema de no tener una inscripción en el registro de la propiedad es que el Estado no le puede garantizar del todo esa propiedad sobre ese bien. Sí, pues, comprendo. Legalmente, ¿sí? Licenciado, muchas gracias, licenciado, por sacarme ahí de la duda y aclararme la situación. Muchas gracias. Feliz noche. No tenga pena. Que intervenga. Fanny Miranda, me parece que estaba levantando la... Yo no levanté la mano. Le saluda Mayra Castellanos. Sí, cuénteme, Mayra. En el caso que puso el compañero, usted mencionó 10 años, pero si aparece un dueño que tiene más de 10 años y no, y como le dijera yo, y es el legítimo dueño, ahí lo va a tener que el registro. No, lo tiene que acreditar. Lo tiene que acreditar. Por ejemplo, usted lleva más de 10 años viviendo en una casa, en un bien inmueble que no tienen inscripción en el registro de la propiedad. Y usted durante esos 10 años, o más de 10 años, nunca fue perturbada ni nunca llegó nadie a decirle, mire, esta casa es mía. Entonces, si después de que usted inscriba ya ese bien en el registro de la propiedad, apareciera alguien, esa otra persona va a tener que acreditar que efectivamente esa casa le pertenecía. Era lo que les decía yo el último día, ¿sí? En derecho civil, todas aquellas personas que pretendan o hagan ver que un derecho les asiste, lo tienen que probar, lo tienen que acreditar. Aquí en derecho civil no basta con que la persona diga ese bien es mío o esa propiedad es mía, lo tienen que acreditar, ¿sí? Para eso precisamente usted inició ese trámite de titulación supletoria, para que el bien que usted tenía contara con una inscripción y se hacen inclusive publicaciones de esa situación para que la gente esté enterada de esa situación. ¿Sí? Fíjese, licenciado, que se dan casos de personas, ¿cómo se dice? Migrantes. Los que están ilegales pasan mucho tiempo que no se comunican a su lugar de origen. Y ahí es donde toman las tierras. Esa es la duda que me dio. Sí, por lo general lo que hace la gente allí es hacer escrituras de derechos posesorios. Con esa escritura pública que usted haga derechos posesorios, ya con eso se garantiza de que usted ha estado ahí por determinado tiempo. Con eso lo puede probar y lo puede acreditar. Pero entonces no se lo pueden quitar al dueño que estaba fuera del país. ¿Cómo así de quitárselo? Es que lo que yo voy es que hay una persona que tiene escrituras. Pero esta persona es un inmigrante ilegal. Entonces ellos no tienen acceso a venir al país. Y pasan muchísimos años y no vienen, pero hay personas que toman posesión del lugar y sacan una posesión supletoria, le dice usted, ¿verdad? Una titulación supletoria y le escriben a su nombre, digamos. Esa era mi duda. Bueno, pues al momento entonces de
hacer valer esa situación de que, mire, me despojaron del bien que era mío, tendrá que hacerlo valer y la prueba que va a tener él es esa escritura de derechos posesorios. Mire, a mí me vendieron antes este bien inmueble y este bien inmueble me pertenece a mí. Esa declaración de titulación supletoria es muy similar a la declaración que se hace de un heredero, que es salvo que aparezca un tercero con igual o mejor derecho. Eso lo van a ver, ustedes ya llevaron derecho civil, si no estoy mal, ¿verdad? Me Sí, parece que sí. licenciado. Entonces, en una declaratoria de herederos es así. A usted le pueden declarar heredera de una casa, de un bien inmueble, y en esa resolución que la declara usted como heredera se hace la salvedad de que se le nombra propietaria por herencia, salvo que aparezca un tercero con igual o mejor derecho, porque pudiera ser de que a futuro aparezca un su medio hermano, por ejemplo, que usted ni siquiera sabía que existía, ¿no? Entonces, esa es una persona que en determinado momento también la ley lo faculta para tener derecho a una masa hereditaria. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Escuchemos a Stephanie Miranda, y había alguien por ahí de apellido Miranda, también creo que era Luisa también. Buenas noches, licenciado, gusto en saludarle. Con una pregunta, así como usted está hablando ahorita de que si no tiene el registro para poderlas inscribir, pero digamos que él tiene como comprobante nada más un documento hecho a mano, porque es de hace muchos años, pero resulta que la persona que le otorgó a él ya falleció y el alcalde que hizo el documento también falleció, y resulta que en la municipalidad a donde pertenecía el alcalde, ellos no tienen ningún registro sobre ese documento. Mira, ahí sí estaría bien complicado. ¿Cómo acredita usted la propiedad de un bien inmueble? Digamos que el deber ser es de que todo bien inmueble debiera de contar con una inscripción registral, ¿sí? Pero en el caso de los derechos posesorios, como es una situación que no puede inscribir allí, lo único es, y máxime que si es un documento privado, ni siquiera hay como que acudir ante el notario o al Archivo General de Protocolos para pedir una copia de esa escritura. Sí estaría bastante complicado, y sería de que quienes inician la titulación supletoria al momento de hacer su requerimiento al juez, se pida la información correspondiente a los registros, a las municipalidades en relación a ese bien inmueble. Otra de las formas de suplir ese tipo de situaciones es a través de declaración jurada. Yo puedo venir y hacer una declaración jurada ante un notario, obviamente, indicando de que en este bien inmueble yo he tenido ya más de 10 años, tengo 14 años de vivir aquí, tiempo durante el cual no he sido perturbado ni tengo conocimiento de que alguien más sea dueño de esta situación, ¿sí? Y que carece de inscripción registral, ¿sí? Recordemos que cuando usted hace una declaración jurada ante un notario, si usted no dice la verdad o si después se descubre que usted mintió, estaría cometiendo un delito, ¿sí? Es de falso testimonio, un delito de perjurio, ¿sí? Porque los notarios tienen fe pública. Usted cuando se gradúe como notaria, va a tener esa investidura, está investida de fe pública. El Estado le va a otorgar a usted fe pública, que quiere decir que todo aquello que usted indique en una declaración jurada, en una escritura pública, es verdad. Y es verdad porque así las partes se lo hicieron saber, ¿sí? Algo que es bien importante y que pocos notarios o a veces no lo hacen es hacer las advertencias a las personas de que lo que tienen que declarar es cierto, porque si no después pueden ser procesadas por un tema de falso testimonio o de perjurio. Pero en caso de que ya no tengan ningún tipo de documento, por el paso del tiempo, a veces somos un poco descuidados, y con ese tipo de situaciones, pues se puede hacer a través de una declaración jurada ante notario, ¿sí? Edgar, me parece que tiene levantada la mano Edgar. Buenas noches, licenciado. Con lo que decía la compañera, yo tengo una duda. Lo que es catastro no entra dentro de esta situación en un caso que no hubiera algo en el registro de la propiedad. Bien, con eso puede usted acreditar de que ha vivido en determinado inmueble por X cantidad de tiempo. Fíjense que las municipalidades, y eso es un tema bien importante, ¿sí?
porque con el tema del YUSI, las municipalidades se extienden y llevan un control de qué vecinos o qué bienes inmuebles están dentro de su municipio y que pagan el YUSI, aun y cuando no tengan una inscripción registral en el registro de la propiedad, es decir, que no cuente con número de finca, de folio y de libro. Las municipalidades le cobran el YUSI a esos bienes inmuebles, a esos terrenos de los que yo solo tengo derechos posesorios. Y si yo los he ido pagando año con año o de forma trimestral, independientemente de cómo lo paga usted, en determinado momento, cuando usted le pida al juez de que le creen un número de finca, folio y libro a ese bien inmueble, porque usted quiere tener las cosas ya de forma legal y de forma ordenada, se le puede indicar al juez de que se pida esa información del YUSI, del catastro municipal a la municipalidad correspondiente, para acreditar de que usted durante los últimos 10 años ha venido pagando el impuesto único sobre inmuebles, ¿sí? Eso es una prueba que opera a su favor. Con eso puede usted también acreditar ese tipo de situaciones, porque las municipalidades, obviamente lo del YUSI les genera un ingreso, y aun y cuando no tienen número de finca, folio y libro, no están inscritos en el registro de la propiedad, ellos vienen y con tal de hacerse ese ingreso, cobran ese YUSI, ¿sí? Gracias, licenciado. Vean, los extranjeros sí pueden optar a un tema de titulación supletoria. Hoy, recordemos que las personas cuando se van a otro país tienen la obligación de dejar a un mandatario, de dejar a alguien encargado de sus negocios. A través de un mandato puede una tercera persona iniciar los trámites de titulación supletoria en representación de esta persona que se encuentra fuera del país, independientemente de que si está legal o no. ¿Sí? Pero permítanme. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Vean, el registro de la propiedad, como les digo, y de los ejemplos que hemos visto por acá, es una mezcla de los anteriores sistemas registrales que veíamos, ¿sí? Pero vamos a colocar el cuadrito. Porque si se dan cuenta, pues tiene matices del sistema francés, tiene matices del sistema español, tiene matices inclusive del sistema australiano, en el sentido de que nuestro registro de la propiedad no transcribe todo el documento, pero sí hace una transcripción de lo más importante del mismo, ¿sí? Y al mismo tiempo conserva un duplicado del documento con el cual se acredita esa situación, para no tener que transcribirlo todo, ¿sí? Entonces, nuestros registros es una mezcla de estos 4 sistemas que tenemos por acá. Yo acá les enlisté, digamos, las 9 características más importantes, ¿sí? Atendiendo a lo que me parece que Cindy era quien había preguntado eso. En el numeral 9 ven ustedes allí que el sistema francés, por ejemplo, cuando un registro de la propiedad está organizado únicamente bajo el sistema francés, de acuerdo a esa característica número 9, vemos que sí tiene una relación con el catastro, ¿sí? Si estamos hablando únicamente del sistema francés, que es la columna número 1 que ustedes ven al lado izquierdo, ¿sí? Pero si vemos el de la parte, dice, aunque no hay una vinculación y generalmente debido a la forma de adquirir, es por la inscripción, la realidad y lo registral, en la realidad lo registral y lo físico deben de coincidir, ¿sí? Y eso es lo que sucede muchas veces acá, y hay muchos casos así en nuestro país, que únicamente existen bienes inscritos, pero están en papeles, o a veces hay fincas que están una sobre de otra. Y cuando usted va a verificar físicamente dónde está o dónde se ubica ese bien, resulta que ese bien no coincide. Eso es una cuestión bien común, pero eso es derivado de que el registro de información catastral y el registro de la propiedad aquí son instituciones distintas. De hecho, hay municipios que no están registrados en el RIC, en el registro de información catastral. Y esa es una deficiencia y un problema que se ha tratado obviamente de ir corrigiendo, ¿sí?
pero nuestro registro de la propiedad, aun y cuando son instituciones distintas, sí tienen o sí comparten cierta información entre ambos. ¿Sí? Y una de las obligaciones notariales que la propia ley exige a los notarios y a las partes que celebran un contrato de compraventa es no solo llevar la inscripción al registro de la propiedad, sino dar los avisos correspondientes a las municipalidades y al registro de información catastral para que haga ese match, para que vaya una cosa de la mano con la otra. Desafortunadamente, hay muchos notarios que no cumplen con esa función de dar el aviso al registro de información catastral y ahí es donde se va como que descuadrando la situación, ¿sí? Dice, ¿qué sucede si hay un bien inmueble registrado en el registro de la propiedad, pero el propietario falleció? ¿Se puede perder o se debe nombrar un nuevo propietario? Mire, cuando alguien fallece y no otorga testamento, se debe de iniciar un procedimiento que se llama proceso sucesorio intestado, que es básicamente llamar a las personas que sean posibles herederas para que sean declaradas como tal y puedan pasar a ser ellos los propietarios de ese bien inmueble, ¿sí? Lo ideal, digamos, sería, y eso es algo que en la práctica casi nadie hace, es que se otorgue un testamento y cuando la persona fallece, pues se inicia lo que es un proceso sucesorio testamentario en el cual se da lectura al testamento de cuál fue la última disposición de la persona o cuál fue, qué era lo que, cómo iba a disponer él de los bienes y pues se le declara heredero a la persona cuando otorgó testamento. Pero cuando no otorgó testamento sí se pone un poquito más complicada la situación porque se debe de hacer una junta de herederos, se debe hacer un inventario de los bienes de la persona para al final dividir todos los bienes en partes iguales a quienes tengan derecho a heredar a esa persona. Pero no es que no es que lo vaya a perder ni nada, ¿sí? Sino que existe un trámite para iniciar un procedimiento sucesorio intestado. Sí, el procedimiento sucesorio intestado no importa cuántos años hayan pasado para que usted lo pueda iniciar. Lo de poder adquirir un bien cuando usted ha vivido ahí más de 10 años, eso opera única y exclusivamente para aquellos bienes que no están inscritos en el registro de la propiedad. Si ese bien sí tiene un número de finca, folio y libro y sí cuenta con su inscripción en el registro de la propiedad, eso ahí sí no se puede hacer, no se puede adquirir un bien por el transcurso del tiempo. Ahí lo que procede es un proceso sucesorio intestado para declarar a los futuros o a los eventuales herederos de la persona, ¿sí? Un proceso sucesorio, vean, es bastante tardado, realmente. Más o menos están durando entre 8 a 9 meses cuando va rápido el proceso, ¿sí? Digamos que no son muchos los bienes y los herederos están todos de acuerdo o hay cierto acuerdo previo, ¿sí? Pero más o menos esa es la temporalidad porque sí se le da audiencia, inclusive a la Procuraduría General de la Nación en representación del Estado, para pronunciarse al respecto de esos bienes que están dando producto de una masa hereditaria. Alejandra Aldana, dígame. Buenas noches, licenciado, con una consulta sobre este mismo tema. Ajá. Por ejemplo, si una persona falleciera, pero nunca pasó las tierras a su nombre, ¿cómo se hace para reclamarlas? ¿Igual sería un proceso sucesorio intestado? Sí, igual sería un proceso sucesorio intestado. Por ejemplo, si usted tiene interés en ese bien y considera de que es heredera de esa persona que falleció, usted puede promover el proceso sucesorio intestado. Porque probablemente a los demás familiares tal vez ni les interese, ¿verdad? Pero si usted tiene interés en esa masa hereditaria, usted lo puede promover con un notario. Sí, de hecho, fíjese que es mi abuelo, pero Ajá. con la familia de mi papá yo ya nunca tuve comunicación. Y ellos están gozando de estas tierras y nunca nos comunicaron nada. Entonces, yo tenía la duda. Sí, no, usted puede promover un proceso sucesorio intestado para que se convoque a junta de herederos y hacer una repartición de esos bienes que están a nombre de esa persona que ya falleció, pues,
Porque digamos que no puede o no tendría lógica que existiera un bien inscrito a alguien que ya está muerto, que no puede disponer de él ni nada, pues. Pero sí es a Sí, través de mi un duda, proceso sucesorio intestado. mi duda es que como nunca lo pasó a su nombre, sino aún está a nombre de su abuelo. Digamos que eso viene todavía más atrás. Ajá, sí. Pero es exactamente lo mismo. Ah, Es ok. exactamente Igual lo mismo, es no promoviendo un habría un proceso plazo de sucesorio. tiempo. No hay ningún plazo de tiempo para promover un proceso sucesorio intestado. Ah, ok. Muchísimas gracias, licenciado. Muy bien, Entonces, una pregunta para terminar. En este caso, o sea que para iniciar ese proceso de sucesorio intestado, si algún, por ejemplo, si algún hijo como tal no está interesado en participar, no importa, ¿verdad? Se podría, pues, la persona que estaría interesada, como lo dijo, lo podría iniciar. Para lo que me podría quede claro. iniciar. Ajá. Si a alguien no le Perfecto. interesa una herencia, por ejemplo, cuando se hace la junta de herederos, porque es algo que se debe de realizar, la persona, si de verdad no tiene ningún interés, puede fácilmente venir y renunciar y decir, a mí no me interesa y renuncio a mi parte de la herencia. Ahí que se lo repartan los demás. Ok. Lo En este caso, del... por ejemplo, que en este caso sí, por ejemplo, aunque un hijo esté fuera del país, o sucesivamente así, no importa igual, ¿verdad? O también, por ejemplo, si en dado caso los hijos como tal, por ejemplo, uno de los herederos se murió y queda el hijo, podría participar el hijo, quedaría solo simplemente los hijos digamos, como No, sí, de la persona. podría ser llamado este hijo, digamos, del que falleció, podría ser llamado a esa junta de herederos. ¿Sí? Entiendo. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Celeste Huerta. Cuéntenos, Celeste. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, Celeste. Le comento, yo soy quien escribió que trabaja en el Ministerio de Finanzas. Yo llevo más que todo este tipo de procesos sucesorios, pero precisamente lo que comentaban los compañeros, ¿verdad? Que también existe el derecho de representación a heredar cuando es intestado, ¿verdad? Cuando fallece el hijo del causante o de la mortual, de quien era la masa hereditaria, ¿verdad? Ajá. No sé si en este caso también podría entrar, por ejemplo, a heredar en segunda línea, ¿verdad? Que, por ejemplo, que sean los nietos de los bisnietos en derecho de representación. Podrían entrar siempre y cuando de verdad no exista ya más personas sobre quienes repartir la masa hereditaria, ¿sí? Digamos que la ley da prioridad por grados de consanguinidad. Digamos que en relación a una persona, digamos, en primera línea sería la esposa, dependiendo, eso sí, de qué comunidad de bienes se casaron. Después tendrían que venir los hijos y así sucesivamente, ¿sí? Pero digamos que si la masa hereditaria no es mucha, digamos que tampoco va a haber como que mucho que repartir y dependerá mucho también del interés que tengan las demás personas. Ok, ahora mi pregunta puntual es, ¿pueden los nietos heredar por derecho de representación? Los nietos del hijo del autor de la herencia. Sí, puede alguien por Sí, puede. Sí, y por eso es que por eso es que el tema de las herencias es bastante complejo, la verdad. Porque, y se vuelve bastante problemático porque poner de acuerdo a tanta gente a veces es difícil, ¿sí? Porque inclusive lo que se hace es que se declara herederos, por ejemplo, si es una sola casa y fueran 30 las personas que tienen interés en esa herencia, a todos se les va a nombrar como copropietarios en partes iguales de ese bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciado. También, licenciado, tengo entendido que si inician el proceso de intestado, también si el causante tuviera deudas, también las adquiere los que lo están, donde se va a repartir la masa hereditaria, ¿verdad?
Sí, si tiene, ¿cómo se llama? Algún tipo de deuda que haya adquirido y hay un bien que pueda garantizar el mismo, digamos que a ese proceso sucesorio intestado también van a llegar los acreedores de esa persona que falleció. Que recordemos que usted como acreedor, el interés suyo no es que me vayan a dar herencia ni nada, pero yo lo que quiero es que esta persona me pague, porque en vida yo tuve un negocio con él y yo le presté, que le digo yo, 100,000, yo lo que quiero es que me pague, pues. Entonces vamos a ir a esa junta de herederos en ese proceso sucesorio intestado, buscando que alguien nos pague, ¿sí? Pero sí pueden, sí. Ok. Licenciado, Gracias. con una pregunta, en el caso que a una persona le hayan dejado un terreno cuando era niño, solamente por palabra, no sé qué se puede hacer ahí o nada, o hay alguna opción. Uy, solamente por palabras sí es difícil. Miren, entre los notarios, bueno, y entre los abogados también, existe un adagio que dice, si no está por escrito es como que no existiera. Y eso es algo que nosotros como notarios debemos de tener claro siempre, ¿sí? Porque las palabras, de verdad, el viento se lo lleva, porque ¿cómo lo va a acreditar después? Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Me parece que Disculpe, Heidi licenciado, ¿nos podemos salir? Sí, ¿Podemos claro, salir de la claro. clase, perdón? Sí, claro, por supuesto. Vamos a continuar el día Muchas gracias, de... licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado, gracias. Vamos a continuar mañana, ¿sí? Feliz Vamos noche. a continuar mañana y les deseo feliz noche, que descansen y nos vemos mañana por acá. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, muy amable. Buenas noche, noches, Lick. Disculpe, ¿va a compartir esa información que nos está dando hoy? Porque está muy interesante. Para mí que no hubiera Es terminado, pero de dar Es la clase correcto. porque sí está muy buena lo que está comentando ahorita. Sí, muy bien, yo lo voy a compartir. Sí. Yo se los Continúe, voy a Lick. compartir. Le saluda Heidi Cojolón. No tengan pena y tampoco les agradezco mucho el favor de su atención. De verdad, si gustan, vamos a continuar mañana y yo mañana viernes les van a estar compartiendo las presentaciones de esta semana, ¿sí? Para que ustedes lo tengan Vaya. por ahí. Gracias. Gracias, No hay Lick. ningún problema. Gracias, licenciado. Feliz noche. Que descansen entonces.